y torturaba cruelmente durante varios días. La pregunta del día de hoy es: ¿quién es la persona que más le ha hecho daño a tu país? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. El día de hoy te traigo un caso bastante perturbador sobre un asesino serial que empleó sus sueños perversos y macabros con sus víctimas, que en su mayoría eran jóvenes menores de edad que se encontraban cursando la escuela. Pero sin más dilaciones, yo soy Tesla y esto es Test Misterios. Eran los años 70 en Estados Unidos, concretamente entre 1970 a 1973, y aquí, en la denominada Tierra de la Libertad, vivía Dean Arnold Curl, uno de los asesinos seriales más polémicos de este país. A través de su prontuario criminal, lograron identificar a más de 20 menores que habían desaparecido tiempo atrás, pero que no fueron investigados porque las autoridades hacían caso omiso a las llamadas de desapariciones, porque para esa década era común que los hijos huyeran de sus casas. Esas llamadas ignoradas por las autoridades fueron las víctimas de Dean Curl, quien los secuestró en complicidad de sus secuaces, a quienes pagó $200 por persona. El trabajo de ellos: llevar niños a las fiestas de Dean Curl y así lograr que el flautista de Hamelin atrapara a sus presas para después asesinarlas y desaparecerlas. Este trágico hecho que manchó de sangre y misterio la historia de los Estados Unidos fue considerado en su momento como uno de los peores asesinatos en serie jamás registrados, un infierno que propició la mente diabólica de Dean Arnold Curl. Arnold Edwin y Mary Emma fueron sus padres y le dieron una educación muy estricta y violenta a Dean Curl, al nivel que lo condujo a ser una persona aislada e introvertida. Poco después sus padres se divorciaron y esto lo obligó a vivir en varios estados y con diferentes personas, pues su madre Emma sostuvo varias relaciones después de separarse. Así se forjó Curl. En la escuela fue un estudiante estrella, pero en su vida personal muy solitario. Siendo muy joven, perdió su primer trabajo tras una denuncia de acoso sexual que llegó a la empresa Curl Candy Company, donde trabajaba como vicepresidente. Después de eso, fue reparador de radios en la Marina de los Estados Unidos y allí mismo contrajo sus primeras relaciones homosexuales, un gusto que trasladaría a sus asesinatos, porque todas sus víctimas eran hombres de 13 a 20 años. Dean regresó a Houston para ser reincorporado a la tienda de dulces que en ese momento le pertenecía a un familiar suyo, y ahí sería el comienzo de sus planes criminales. Se ganaba la confianza de sus víctimas obsequiándoles dulces. A algunos otros les contrató en su tienda de dulces, que en ese momento se ubicaba al frente del instituto Helms Elementary School. Sus mejores amigos, David Brooks y Wayne Henley, fueron primero sus amistades confidenciales y luego sus relaciones sentimentales, antes de ser sus cómplices en los asesinatos. Incluso con ambos sostuvo relaciones sexuales. Poco después, los jóvenes serían el anzuelo para captar a sus víctimas. Ellos debían regalar golosinas a las víctimas e invitarles a las fiestas que organizaba Curl en su casa. Una reunión con drogas y alcohol era presuntamente lo que les esperaba en esa casa. La verdad
es que después de perder el control de sí mismos por el consumo de drogas y alcohol, eran encadenados de manos y pies y posicionados en la tabla de tortura. Como si fuese Jigsaw, les accedía, les introdujo todo tipo de elementos por su cavidad anal y torturaba cruelmente durante varios días. Todos perdían la conciencia en medio de los golpes. Su forma preferida de quitarles la vida era a través de la estrangulación, pero se determinó que algunas de sus víctimas recibieron impactos de bala calibre 22. Luego los enterraba en diferentes lugares. Algo frustrante y curioso de este asesino es que, a pesar de que se conocieron algunas de sus víctimas, nunca se logró identificar concretamente cuál era su patrón de asesinatos, porque muchas de ellas ni siquiera fueron encontradas por las inundaciones que presentaban los lugares donde fueron enterrados. Dean logró que sus víctimas avisaran a sus padres que no regresarían esa noche. Esto le permitía no pensar en las autoridades. Estrenó su carrera criminal con Jeffrey Conan, de 18 años, que desapareció en 1970 y su cuerpo fue hallado desnudo, con notorios signos de violencia, abusado y estrangulado pocos días después de su desaparición. Un mes después, desaparecieron James Glass y Danny Yates, de 14 años. Su destino fue el mismo de la víctima anterior: una severa tortura, abuso y posteriormente fueron estrangulados. Pocos días después, los ayudantes de Dean consiguieron 2 víctimas más. Esta vez, el turno era de 2 hermanos, Donald y Jerry Waldrop, que fueron torturados de la misma manera que los jóvenes anteriores. En este punto me pregunté si sus cómplices eran parte de los asesinatos y encontré que ambos de alguna manera participaban directamente en ellos. La madrugada del 8 de agosto, la música y las drogas hacían presencia en la casa de Dean Corll, pero esta vez quiso ir más allá. Entre sus víctimas estarían sus cómplices y exparejas. El video que estás viendo pertenece a mi lista de reproducción Asesinos Seriales. Te dejaré por aquí el link por si te interesa esta temática, cheques más capítulos. Pero sin más dilaciones, sigue disfrutando, pero déjame tu cósmico like. Wayne Henley y David Brooks. Además, un amigo de ambos. Una traición que se le devolvería. Cuando los muchachos despiertan, se dan cuenta que están atados y listos para ser torturados. En ese momento, Henley le insiste en que él será leal y participará en sus fechorías de manera completa. Dean aceptó sus condiciones y lo libera. En ese momento, Henley le arrebata el arma y le dispara en la cabeza. El hombre se desploma en el suelo y una vez más Henley descarga 5 municiones de su arma en la cabeza de Dean Corll. Él mismo llamó a la policía, a quien les confesó que había matado al asesino en serie más peligroso de Estados Unidos y además mostró toda su disposición para confesar todos los delitos cometidos por Corll, pues aseguró que no hay nadie más indicado para hablar de esos crímenes que una persona que los presenció en su totalidad. Quiero comenzar con una apreciación de uno de los abogados de las víctimas, quien detalló que la muerte de los jóvenes no fue lenta. Todo lo contrario, fueron largos momentos de tortura insoportable. Wayne Henley fue juzgado el 1 de julio de 1974.
Se acusaba por 6 asesinatos que tuvieron lugar entre marzo de 1972 hasta julio de 1973. En ese momento, Henley y su abogado discutieron con el juez para conseguir una segunda audiencia, pues se creía que los jurados no podían garantizar la parcialidad del caso. El corazón de Henley festejaba porque sentía que tenía esperanza de salir bien librado de esto. Sin embargo, en su segunda audiencia, el destino marcó sentencia, pues fue condenado por los mismos 6 asesinatos a 6 periodos consecutivos de 99 años, es decir, a 994 años de prisión. ¿Y qué pasó con el otro? Con David Brooks. Su juicio tuvo lugar el 27 de febrero de 1975. Su audiencia fue complicada. Varios argumentos judiciales acaloraban su destino. Inicialmente se le estaba acusando de 4 asesinatos, pero su defensa hacía todo lo posible por revocar esos cargos. El argumento más sólido que tuvo su abogado era hacerle creer a la jueza que toda la responsabilidad debe recaer en Curl y Henley, pues en últimas fueron los únicos que participaron de manera activa en los asesinatos. Finalmente fue juzgado solo por uno, por el crimen de Billy Ray Lawrence que sucedió en 1973, pero su condena fue de cadena perpetua. Y aunque el abogado lanzó todos sus recursos, incluyendo varias apelaciones, el juez consideró irrevocable la decisión. Ambos implicados pagan su condena mientras pasean sus canas y arrugas en la cara en la cárcel, y aunque de lejos se ven muy parecidos, los diferencia su actitud frente a los hechos. Mientras Henley concede entrevistas para recapitular lo que pasó, David Brooks se mantiene bajo perfil y negando todo tipo de crimen que lo asocien a su persona. Una trilogía criminal que cierra su libro con 2 presos para toda la vida, y el más responsable de todo está muerto. Un dato curioso de este caso es que Dean Curl envolvió en plástico a muchas de sus víctimas porque pensaba que eran caramelos que andaban dañados y por eso los enterraba. Si te ha interesado esta historia, puedes profundizar sobre ella en las siguientes películas, In a Madman's World y Freak Out. Si por el contrario eres más dado al formato documental, puedes revisar detalles minuciosos sobre la historia de Dean Curl en el documental The Killing of America. Y por último, a quienes sean más entregados al formato televisivo, pueden consultar el programa Mindhunter. En él, incluso se pueden ver entrevistas al acusado Henley. Cerraremos con una frase de Charles Manson: júzgame y senténciame, pero siempre estaré viviendo en ti. Hasta aquí el video de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Que las dudas te acompañen.